profesionales de la justicia, les decía, cumplimos una función importantísima, pero somos un engranaje, una herramienta para llevar adelante la justicia. Entonces, ¿qué hacemos cuando la justicia no resulta ser tan justa? Por eso es que tenemos que tener un constante trabajo en equipo, como también hablaba Ernesto antes, un trabajo en equipo. Tenemos que estar conteniendo al grupo de personas que me toca liderar, porque un jefe tiene que liderar al grupo, al equipo que está conteniendo, pero además lo que les pasa, lo que siente, cómo está, cómo vino al trabajo hoy. A ustedes les va a parecer, bueno, que es poco dinámico, pero en realidad es más efectivo que dinámico. Y vamos a la efectividad porque estamos viendo que cuando tengo en riesgo a la persona y cuando voy a enviar a una persona a que ponga su vida por sobre, o sea, la vida del otro por sobre su propia vida, entonces tengo que saber que esa persona está bien, físicamente, mentalmente, psicológicamente y también espiritualmente. La democracia es la elección del representante o de los mismos ciudadanos. Se respeta y la división de poderes. Los derechos humanos, ya vimos la definición. ¿Qué pasa cuando hay una violación sistemática de derechos humanos y las personas que no tienen reparación institucional? ¿Qué pasa cuando les son vulnerados los derechos al mismo policía? ¿Qué pasa cuando el policía tiene que guardar que no les sean vulnerados los derechos a los demás, pero sus propios derechos son vulnerados cuando cuando le dan un armamento sin efectividad, cuando le dan balas que son viejas, cuando su chaleco antibalas está deteriorado o va sin chaleco antibalas, o como ha pasado en algunas policías del mundo, que depende de la tendencia política de la policía que estuviera, le han quitado todas las armas, entonces la policía solamente lleva el uniforme. Es increíble, pero ¿qué hacemos con esa persona? ¿Cómo le hablamos de la vocación de servicio, de la vulneración de los derechos y del cuidado de los derechos humanos a los demás, si internamente estamos vulnerando sus propios derechos? Y por último, la tolerancia, que es la actitud de la persona que respeta las opiniones, las ideas o actitudes de las demás personas, aunque no coincidan con las nuestras. Entonces, cuando no hay tolerancia, tengo que adquirirla, y para eso tengo que enseñarla. Por eso es que la tolerancia es una de las cosas, uno de los atributos que estamos desafiados a adquirirlo en una sociedad que está en blanco o negro, River o Boca, peronistas o radicales, policía de la provincia, policía federal. Como que estábamos todos divididos, pero tenemos que empezar a trabajar en equipo. Respecto a la igualdad, es el trato idéntico que un organismo, un Estado, una empresa, una asociación o grupo le brinda a todas las personas, exactamente igual. Entonces, todas las personas que integran las fuerzas de seguridad deben tener el mismo trato exactamente igual. Respecto a la solidaridad, este es un punto que a mí particularmente me toca, porque hace poquito, mire, cuando alguien se acerca a un necesitado, cuando hay cualquier tipo de problema, no solamente problemas delictivos, siempre la gente viene a buscar un policía. Viene a buscar un policía. Y el policía, ese ser humano, está en contacto, de pronto, con alguien que perdió toda su casa, que se le prendió fuego la casa, que le pasaron un montón de cosas. Entonces, hay policías que han desarrollado esta capacidad de poder comprometerse un poco más y decir, yo con este compromiso que hice, yo con esta tarea que estoy haciendo, no solamente quiero participar en un momento, sino que quiero hacer más por las personas. Y la verdad es que, lastimosamente, hasta hace poquito, hemos visto hay un grupo que el año pasado, en la policía de Lomas de Zamora, la policía local de Lomas de Zamora, ellos iniciaron una acción de solidaridad
en lugares en donde la policía no entraba, porque eran en barrios, villas de emergencia, en donde la policía era apedreada, porque no podían entrar directamente. Ellos lograron con la solidaridad bajar el nivel de la violencia, poder ingresar a esos barrios en donde la gente ahora empezó a creer de vuelta en la policía. Porque antes, cuando pasaba un patrullero, le tiraban piedras y le tiraban tiros y la gente salía a abuchearlos, pero ahora pasa un patrullero por esa zona y dice, wow, viene la policía a ayudarme. Viene la policía, esa policía que me va a ayudar, esa policía que cuando se inundaron todos, ahí estaban los policías entrando y saliendo y haciendo una labor solidaria. Esto generó también que otros empresarios de la zona dijeron, pero qué excelente, que bueno, vamos a apoyar esta labor solidaria que hacen este grupo de policías, que, liderado por el comisario Gabriel D'Amico, que lastimosamente, cuando cambia el jefe, un jefe, pues son cuestiones políticas, por la razón que le hacen un sumario administrativo, es justamente por ser solidario. Es un mensaje tan negativo, porque el cambio que se generó en lugares en donde claramente hay un índice, una estadística, que permitió saber y conocer que en donde la policía cambió esa imagen represiva y se mostró solidaria, en donde había un grupo de hombres y de mujeres que a veces aún con el uniforme de policía, haciendo una labor solidaria, llevando alimentos, acompañando a la gente empezó no solamente a creer en ese uniforme, sino empezó a creer en el ser humano que está detrás del uniforme. Por eso, estas son cosas que nos marcan, porque debemos empezar a cambiar. Yo creo que las policías en el mundo están pasando por este desafío humanitario de poder empezar a tener un nuevo paradigma en la cosmovisión de la visión del personal de seguridad, para poder construir la paz. No necesariamente, yo no puedo construir la paz o hablar de la paz con un arma, ejerciendo la violencia. La paz, a mí me gusta decir que no es un sustantivo, sino que es un verbo. Y ese verbo requiere una acción concreta. ¿Qué mejor en los lugares en donde no pueden entrar, en los lugares en donde la gente ya no cree más en la policía, puedan empezar a creer, a mirar, a ver, a observar el accionar de una policía que tiene corazón, de una policía que tiene sentimiento, que tiene compromiso? Entre todos, un granito de arena, podemos colaborar para hacer que la sociedad sea mejor. Entonces, no puedo exigirle a la sociedad que baje el nivel de violencia cuando el nivel de violencia está enquistado dentro de la misma fuerza de seguridad. En una ocasión tuvimos que presentar un proyecto en una penitenciaría para bajar el nivel de violencia y trabajar estos principios de la construcción de la paz en el personal privado de la libertad. Y cuando presentamos todo el proyecto, la directora dijo, esto me encanta, esto me fascina, pero a mí me gustaría, por favor, que lo apliquen, si pueden hacerlo antes que con las personas detenidas, con mi personal. Y nosotros no lo podíamos creer. El nivel de violencia dentro de los mismos compañeros, dentro de las mismas jerarquías, de diferentes jerarquías, perdón, el nivel de violencia institucional interna unos con otros. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar estos valores, a respetar al ser humano, a que el policía que hoy abrazó la profesión empiece a valorar su trabajo como tan importantísimo dentro de la sociedad, que su valor no es que es respetado por los demás, que es amado por la institución, que es cuidado por la institución. Eso nos va a permitir a todos entender y construir las vidas, porque un joven que ingresa a la fuerza policial a los 22 años se termina de formar dentro de la institución. Le faltan valores, le falta formar su carácter, le falta formarse como ser humano, se termina de formar dentro de la institución. Entonces, la institución viene a cumplir una función casi de familia. Por eso es que nosotros debemos
cambiar esta perspectiva. Y le voy a decir algo, al personal policial se le exige todo, se le exige demasiado. Si alguien se desmayó, antes de llamar al médico, van a llamar al policía que está ahí donde lo vea. Si hay una embarazada, ahí van a llamar al policía. Si está pasando algo, si no sabe dónde ir, dónde encuentra una calle, lo que sea, le van a preguntar al policía. Al policía se le exige demasiado. Entonces, si tanto le exigimos, tanto debemos darlo, porque la vocación se forma, la vocación se desarrolla, la vocación se cultiva. Y creo realmente, y esto que les digo es una convicción que tengo yo, no es un relato, no es un discurso, yo estoy convencida, tengo convicción que entre todos lo podemos lograr. Muchas gracias. Ya terminé, ¿vieron? Puntual. Ya están todos por diferentes lados. No están acostumbrados a la puntualidad. ¡Ah, qué increíble! 45 minutos, están todos. Vos te fuiste a comer, Efraín también. Genial, gracias. Felicitaciones. No, yo estoy acá, pero con alguna dificultad de comunicación de internet, por eso cerré el video para tener mejor señal. A ver si lo puedo volver. Ahí está. Sí. Ahí está, pero no sé si me escuchan. A ver, si no, Ernesto, te paso a vos, porque seguramente tenés ancho de banda suficiente. Bueno. Qué increíble, qué increíble. Así éramos tan pobres. Éramos tan pobres. Bueno, ahora... Cada vez lo somos más. En mi sucede algo. Muy bien. Yo terminé, no sé si alguien de pronto quiere hacer algún comentario o quiere hacer alguna pregunta. Como terminé mi tiempo, esto es para mis antecesores disertantes y los que van a venir, como terminé mi tiempo, nadie me tuvo que retar ni generé ninguna crisis emocional, no recibí mensajitos por WhatsApp, así que vamos bien. Claro, no hay retiramos a los snipers. Es para mantener la paz, por eso. Sí, ¿no? Alguien está levantando la mano. Me quiere hacer una pregunta. No dice el nombre. A ver, ¿qué dijo? Yo le tengo... solamente iPhone. Soy Andrés Alarcón de Colombia. Quería hacerle una pregunta a Laura, en cierta forma confirmando lo que usted dice sobre los derechos humanos, por ejemplo, de los policías en las manifestaciones, los escuadrones antimotines, o como se llaman en Colombia, en Argentina, en España, que tienen que luchar pues contra otros ciudadanos que también tienen derechos humanos. Entonces, ¿cómo hacer eso y cómo llevarlo? Porque a veces la prensa, los medios de comunicación se olvidan de los derechos humanos de los policías. Es que justamente ese es el desafío, porque fíjese usted que nosotros estamos exponiendo la vida cuando estamos frente a otra persona. Sin embargo, es tanta la presión que se recibe, la presión para que el uso de la fuerza sea medida, sea justa, sea acorde, y a veces tampoco es acorde. Por eso es que a veces se recibe más fuerza de la que se puede usar, se recibe más vulneración de los derechos de los que se puede utilizar, y siempre está en resguardo, siempre, más que en resguardo, está expuesto a que sus derechos humanos le sean vulnerados, siempre, siempre. Y podemos decir que es muy difícil, porque tiene que estar contenido, y eso se adquiere antes. El equilibrio emocional, y para poder actuar bajo presión, eso no lo va a adquirir en ese momento, sino que lo va a adquirir antes. Si nosotros enviamos a una persona que llegó, se puso el uniforme y la comida no le alcanzó, el sueldo no le alcanzó para comer, vino porque su esposa lo dejó, no tiene con quién cuidar a sus hijos, tuvo un montón de problemas, y a esa persona que está pasando por todo eso, viene
a tomar y a prestar el servicio. Y yo lo trato como si fuese un robot, porque no es un robot. Entonces, todo eso que está pasando va a ser una opresión, y va a ser justamente que probablemente alguna de las cosas que le son exigidas por el uso de la función no las pueda hacer y no lo pueda lograr. Entonces, si nosotros nos tomamos un tiempo, y esto es para el jefe, un tiempo para poder tener esa empatía, ese intercambio humano. No es un intercambio institucional, es un intercambio humano. Nosotros sabemos que esto puede cambiar, porque yo sé cómo está el personal que yo tengo a cargo. Si sé si pueden estar cumpliendo esa función o no, o posiblemente que no, que tiene problemas de violencia en su casa, y yo sé que está portando un arma. Entonces, hay cosas que las tenemos que saber y las sabemos cuando tenemos contacto humano. Por eso es muy difícil, pero yo creo que es posible. Yo tengo convicción que si nosotros nos ocupamos de ese ser humano, de darle contención, de darle acompañamiento, de cuidarlo, de saber que de pronto, bueno, la institución en sí existe porque los seres humanos hacen una institución grande o chica. Si hay grandes seres humanos, habrá grande institución. Si la institución funciona mal, es porque los seres humanos que la componen hacen las cosas mal. Y creo que estos son momentos para desafiarnos. Todos los que tenemos alguna participación, alguna oportunidad de tener un contacto con el otro, de poder empezar a hacer este granito de arena para que el que se pone un uniforme y sale a arriesgar su vida, sepa que a alguien le importa. Y ese alguien es la institución, es su jefe, es su gente. Muy bien, Laura. Es muy importante la tarea que ustedes realizan en este complejo mundo de los derechos humanos, sobre todo porque se percibe desde las fuerzas de seguridad en Argentina, por lo menos, que el integrante de las mismas es el gran olvidado a la hora de considerar esta temática tan compleja. Lo que hace que haya muchas veces un cierto rechazo al tema, precisamente por un lado por el desconocimiento y por otro lado por la falta de acervo institucional hacia esta cuestión que es central y que es considerada por todos los tratados internacionales. Así que es un tema en el que hay que machacar mucho, insistir, y también es nuestra tarea hacer comprender a la sociedad toda de que deben incluirse los integrantes de las fuerzas de seguridad en el compendio del reconocimiento de sus propios derechos humanos, como vos bien decías, ese puertas adentro que cada funcionario o funcionaria tiene en su propia vida. Cuando se apagan las luces, se cierra el telón y esa persona, ese hombre, esa mujer vuelven a su casa. Así que es excelente la tarea, nosotros la seguimos con mucho agrado, con orgullo y con honor, porque además una propia integrante de nuestra repartición insistiendo en esta cuestión, en esta problemática, buscándole así agregarle un eslaboncito más a esa cadena de la paz, ¿no? Habrá paz cuando todos vivamos en paz.